Todo comenzó un viernes por la tarde, en el apartamento que compartíamos en Nueva York. Afuera, la ciudad rugía con su ruido constante, pero dentro de aquellas paredes el silencio tenía un peso distinto, casi extraño. Había algo en el aire que no sabía explicar. Había dejado mi abrigo en el perchero y mis botas junto a la puerta cuando escuché el sonido del agua corriendo en el baño de arriba. No era algo raro. Isan solía ducharse a esa hora, pero aquel día la sensación era distinta, como si la casa escondiera un secreto. Daniel, mi pareja y padre de Isan, estaba de viaje por negocios y no volvería hasta la mañana siguiente. El apartamento, sin su risa habitual y su presencia, se sentía demasiado grande para solo 2 personas. Subí las escaleras con calma, llevando en la mano la taza de té que me acababa de servir. Entonces lo noté. La puerta del baño estaba entornada. Dudé, podía simplemente seguir de largo, pero algo en mí me detuvo, y antes de que pudiera decidir nada, el crujido del suelo bajo mis pies lo delató. Isan se giró de golpe. Sus ojos se abrieron como si lo hubiera sorprendido en un acto prohibido. No sabía que ya habías llegado, murmuró, apresurándose a cubrirse con la toalla. Lo que más me llamó la atención no fue su cuerpo expuesto, sino la expresión en su rostro, vergüenza, incomodidad, un pánico casi infantil. Perdón, dije rápidamente, desviando la mirada. No quería interrumpir. Él bajó la vista, sus mejillas encendidas, apretando la toalla con fuerza entre los dedos. No es nada, balbuceó, pero la voz le temblaba, delatando lo contrario. Algo no estaba bien. Pude sentirlo en la tensión de sus hombros, en el temblor de sus manos, en la forma en que evitaba mirarme. Me quedé inmóvil, dudando. Una parte de mí quería dejarlo en paz, pero otra, más fuerte, me empujaba a no ignorarlo. ¿Isan?, pregunté suavemente, dando un paso para cerrar la puerta detrás de mí. Si algo va mal, puedes decírmelo. Prometo que no voy a juzgarte. Él permaneció quieto, respirando rápido. Por un instante creí que no iba a responder, pero entonces se sentó en el borde de la bañera y dejó escapar un suspiro tembloroso. Es un poco vergonzoso, confesó al fin, con voz apenas audible. Me apoyé en el lavabo, manteniendo mi postura tranquila. No tienes que contármelo si no quieres, le dije despacio, pero a veces ayuda. Él asintió lentamente, todavía mirando al suelo. He estado lidiando con algo, y no sabía con quién hablar. Su vulnerabilidad me tomó por sorpresa. Isan siempre había sido reservado, autosuficiente, incluso distante. Que me eligiera a mí para abrirse, me hizo sentir un extraño peso en el pecho. ¿Qué pasa?, pregunté con un tono lo más neutral que pude. Él dudó, se frotó la nuca nervioso, y al final lo dijo de golpe: es sobre mi cuerpo. Siento que algo no es normal, y no sé si me estoy preocupando demasiado. Lo miré con calma, sin interrumpirlo. Era evidente que esas palabras le habían costado. Es bueno que lo digas, respondí. No estás solo, Isan. Todos tenemos dudas así en algún momento, y no eres raro. Él alzó la vista apenas un instante, buscando en mí una señal de alivio. De verdad, le sonreí suavemente. Eres valiente por hablarlo. Por primera vez, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Fue fugaz, pero me bastó para notar que una parte de su carga se había aligerado. El resto de la conversación se fue deshilando poco a poco. Me habló entrecortado, con silencios largos y nerviosas miradas al suelo. Yo lo escuché con paciencia, dejando que se desahogara, respondiendo solo cuando lo sentía necesario. Lo importante no era lo que decía, sino el hecho de que lo estaba diciendo. Cuando la tensión en el baño se calmó, me quedó claro que aquella charla era solo la superficie de algo más profundo. Isan no solo hablaba de inseguridades físicas, había una sombra más grande en su interior. Una confusión que lo estaba consumiendo en silencio. Esa noche, la casa se llenó de un extraño silencio. Isan se encerró en su cuarto y yo me quedé sola en el salón, con el té frío entre las manos. Repasé cada detalle de la conversación, preguntándome si estaba preparada para ser el sostén que él necesitaba. Sabía una cosa: esa había sido apenas la primera grieta en un muro que llevaba tiempo construyendo. Los días siguientes parecieron normales en la superficie. Isan iba a trabajar a la librería, volvía a casa, se encerraba en su habitación, hablaba poco.
pero yo notaba las fisuras, la manera en que evitaba mi mirada, la tensión en su cuerpo cuando cruzábamos palabras triviales, la forma en que su silencio parecía más denso que nunca. Una noche, mientras cenábamos, lo sorprendí mirándome de reojo, apenas un segundo, lo suficiente para que nuestras miradas se cruzaran antes de que él desviara la vista, rojo de vergüenza. Me dejó inquieta, algo se estaba transformando entre nosotros, aunque no supiera darle nombre. Cuando Daniel regresó de su viaje, las cosas no mejoraron. Ethan estaba más callado de lo habitual y yo lo notaba retraído, como si ocultara un peso que no podía compartir ni siquiera con su padre. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, veía una mezcla de miedo y de necesidad. Lo confirmé unos días después, cuando Daniel salió temprano a trabajar y me quedé sola con Ethan en casa. Yo preparaba el almuerzo en la cocina cuando sentí su presencia detrás de mí. Al girarme, lo encontré de pie en el umbral, con una expresión indecisa. ¿Todo bien?, pregunté con suavidad. Asintió, pero no se movió. Quería hablar, dijo al fin. Dejé el cuchillo sobre la tabla y me giré hacia él. Estoy aquí. Lo sexta debatirse consigo mismo, como si cada palabra pesara toneladas. No sé qué me pasa, susurró al fin. Me he estado sintiendo raro, perdido, como si no supiera quién soy ni dónde encajo. Mi corazón se apretó. La fragilidad en su voz era la de alguien que llevaba demasiado tiempo guardando un secreto. Me acerqué y apoyé una mano en su hombro. Ethan, no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. Estás descubriendo cosas, y eso está bien. No estás solo. Él me miró con una mezcla de gratitud y miedo. Por un instante pensé que iba a romper a llorar. Pero en lugar de eso, asintió despacio. Es solo que, no quiero ser una carga. Nunca lo serás. Mi respuesta fue firme, sin titubeos. Somos familia, y cuando alguien carga con un peso, los demás ayudamos a sostenerlo. Ese día permanecimos largo rato en la cocina, hablando de todo y de nada, como si la simple compañía aliviara parte de su dolor. Lo vi sonreír por primera vez en días, y aunque su sonrisa seguía cubierta por una sombra, supe que poco a poco estaba empezando a confiar. Con el paso de las semanas, Ethan se fue abriendo más. No era un proceso rápido. Había días en que volvía a encerrarse en su silencio, y otros en que se sentaba conmigo a conversar sin prisa, dejando escapar pedacitos de sus miedos. Yo lo escuchaba siempre, sin juzgarlo. A veces no tenía respuestas, pero aprendí que no siempre era necesario darlas. Lo que él necesitaba no era soluciones, sino un lugar seguro donde poder ser vulnerable sin miedo. Y así, poco a poco, algo cambió entre nosotros. Una complicidad nueva, hecha de silencios compartidos, miradas que decían más que las palabras, y la certeza de que, pasara lo que pasara, ya no estaba completamente solo. Esa noche, mientras estábamos en el balcón viendo el atardecer, Ethan se giró hacia mí. Tenía una expresión tranquila, distinta de la que le había visto en semanas. Gracias, dijo simplemente. Lo miré sin entender del todo. ¿Por qué? Por escucharme, por estar aquí. No sé qué habría hecho sin ti. Sonreí, tocando su brazo con suavidad. No tienes que agradecerme. Solo me alegra que no cargues con todo tú solo. Él asintió, mirando el horizonte. En su rostro había todavía preguntas sin resolver, pero también algo nuevo, esperanza. Y en ese instante supe que, aunque el camino sería largo, lo recorreríamos juntos.